Muy buenos días. Es un trabajo realizado por Diego Alejandro Gómez Ávila, Leira Román y Larris López, de la mano del tutor Javier Sánchez Castillo. Bueno, para empezar podemos decir que el concreto se conoce como uno de los materiales de construcción más usados en el mundo y es apropiado definir el concreto de alta resistencia como una de las tantas mezclas de concreto que se puede ser usado para propósitos específicos. El uso de concreto de alta resistencia es cada vez más frecuente, particularmente el ACI 363 considera un concreto de alta resistencia aquel material que supera los 42 MPa. MPa es megapascales de resistencia de compresión. Sin embargo, aquí en Colombia y específicamente en la ciudad de Cali, sigue empleando concreto con resistencias convencionales entre 21 megapascales con fuerzas de 3000 psi y 28 megapascales con 4000 psi. Este proyecto de investigación pretende dar a conocer los beneficios que el uso de concreto de alta resistencia puede proveer. Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en primera instancia la realización de 285 cilindros de concreto en los laboratorios de ingeniería civil de la Universidad Pontificia Javeriana en Cali, donde se estudiaron las distintas propiedades mecánicas y físicas de los elementos sométicos a compresión, tracción, módulo de elasticidad y durabilidad. Se utilizó cemento Argos tipo 3, que es muy reconocido, grava de tamaño 3/4 y arena triturada de la planta de grabados de Gachivi S.A., además de un superplástico Plastocrete de la empresa Sika. Esto con el fin de llegar a una optimización de solidificación base de alta resistencia que se espera sea empleada en futuros diseños de mezcla, además de servir para la continuación de esta investigación donde el uso de material puzolámico en la mezcla puede lograr concreto de alta resistencia a un mejor costo, de las cosas más importantes. Posteriormente se utiliza el programa EDABS, en el cual se realizó 2 modelos para edificios de 10 pisos. Primero con el uso de concreto convencional de 21 megas con 3000 psi. Y luego con el uso de concreto de alta resistencia de 58 megapascales con 8000 psi. El edificio corresponde a un proyecto de vivienda de apartamento ubicado en la ciudad de Santiago de Cali con 9 niveles de altura, 2 sótanos y con un sistema estructural de pórticos de concreto, resistencia a momentos con una capacidad de disipación de energía especial de DS. A partir del análisis se concluye la viabilidad del uso de concreto de alta resistencia para la construcción de un edificio donde se determinan índices de costo en reducción de elementos estructurales, cantidad de acero y aumento de áreas libres dentro de la estructura. Ahora seguimos con las tecnologías de mezclado y de llenado. En ellas tenemos la mezcladora de volteo o de tambor, que este tipo de mezcladora tiene un tambor, forma cónica o de olla con aspas en su interior. En ella se descarga y se realiza el volcado de concreto. La acción de descargar será siempre adecuado cuando toda la mezcla pueda voltarse con rapidez, evitando la agregación de masa de concreto. La conocen como el trompo, aquí la conocen como el trompo, por dicho. Usa más que todo para producciones pequeñas de concreto, más que todo para eso la usa. Otra sería la mezcladora de tolva de almacenaje, que esta siempre está en posición horizontal y es similar a la anterior, solamente que esta se usa para mucha más
producción y mucha más cantidad de concreto o mezcla. Y su descarga se realiza invirtiendo la dirección de rotación de esta. También están las mezcladoras de Artesa. Operan de manera muy similar a las de batidoras domésticas y son llamadas también mezcladoras activas por potencia. Y estas mezcladoras no suelen ser móviles, por lo que se emplean en una planta de mezcladora central, en fábricas de prefabricados, y los modelos pequeños se utilizan en los laboratorios. Lo primero que debemos aclarar es que el concreto y el hormigón son lo mismo. Su nombre variado es de acuerdo al país. El concreto es una mezcla de cemento, arena, grava, aditivos y agua. Es uno de los procesos bases más comunes en la construcción. Y el concreto u hormigón, que es lo mismo, también es utilizado en todo el mundo en carreteras, edificios, puentes, represas, muros de contención y edificación menores. Para esta definición también existe unos tipos de concreto que son específicos para diferentes proyectos. También para este tipo podemos conocer su diferencia, que es muy importante en el momento de utilizarlo en una obra. Y difieren en su característica como la resistencia, terminado, durabilidad, fraguado, lugares donde será vaciado el concreto y el tiempo en el que alcanzará su resistencia máxima. Y a continuación aquí vamos a explicarle paso por paso cada uno de los tipos de concreto. Concreto simple. Este tipo de concreto no tiene armadura ni refuerzo. Generalmente es utilizado para las construcciones de veredas y pavimentos pequeños de poco tráfico. Este tipo de concreto básicamente utiliza cemento de uso general que cumple con la resistencia de este concreto. El siguiente es el concreto ciclópeo. Este también es un concreto simple, pero compuesto por grandes piedras o bloques. No contiene armadura y es utilizado en cimientos corridos, bases de rellenos o algunos muros de contención que no requieren de una alta resistencia. Este ciclópeo en construcciones pequeñas es utilizado comúnmente como una base de terreno sueltos o con humedad. El ciclópeo cumple la función de base y prevención de humedades futuras en los muros. Y el siguiente es concreto estructural o armado. Este tipo de concreto es estructural y tiene armadura de refuerzo. Entre paréntesis, así como podemos llamar, es el acero. Para obtener una mayor resistencia en las edificaciones, tales como las columnas, vigas y losas. El concreto simple y el ciclópeo cumple bien con la fuerza de compresión, pero no se comporta bien como la fuerza de tracción, flexión, cortante y etc. El concreto reforzado se comporta bien con diferentes tipos de fuerza, pero el diseño de la estructura en acero debe ser realizado por ingenieros calcularistas. El siguiente es el concreto hidráulico. Es un concreto rígido, es impermeable y no absorbe el agua, aun en condiciones de mucho sol. Un concreto normal con el tiempo absorbe el agua y se rompe o se cuartea. Este tipo de concreto es más resistente a la intemperie. Este tipo de concreto es utilizado también en represas, tanques y estructuras que transportan agua. El que sigue es el concreto premezclado. Este concreto se dosifica en planta, que puede ser mezclado en la misma o en camiones mezcladores, para después ser transportado a la obra. Y también existe una gran variedad de concreto premezclado, según la necesidad específica de cada obra, de alta resistencia, de resistencia acelerada, de baja permeabilidad, de fraguado acelerado, liviano y entre otros.
El otro es el concreto prefabricado. Es utilizado para elementos de concreto simple o armado, fabricados en un lugar diferente a su posición final en la estructura. Este concreto prefabricado se utiliza comúnmente en tapas, placas de losas, objetos como separadores de tránsito o silla para lugares públicos. El que sigue es el concreto polimérico. Este tipo de concreto es una mezcla endurecida de varios agregados secos y una resina sintética que comúnmente se usa como agente aglomerante. Principalmente no se utiliza cemento. Al estar compuesto de esta manera, forma una matriz tridimensional reforzada con fibras de vidrios que al ser catalizado se obtiene rápidamente un compuesto sólido que de muy alta resistencia también a la compresión. Sus principales ventajas son que tiene una resistencia mayor a concreto hidráulico y el que sigue es el concreto de vacío. El concreto vertido es una moldadura que se encuentra equipada en una alfombra vacío para así eliminar el agua o los elementos no necesarios para la colocación del concreto. En esta moldadura, el concreto es una resistencia de 28 días evitando que ésta se seque. Las imperfecciones elásticas y de combustión son ampliamente mayores que para un concreto de peso normal. El curado es un proceso mediante el cual se mantiene el concreto húmedo por un lapso de tiempo aproximado de 7 días, para que éste tenga una mayor durabilidad y resistencia a los cambios bruscos de ambiente. Este proceso se puede aplicar en vigas, columnas, placas y en todo tipo de estructuras donde el concreto esté presente. Este tipo de procesos tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas que tiene aplicar este proceso es que vas a eliminar la mayor cantidad de porosidad posible dentro de este material, lo que va a evitar que se filtre humedad hacia el interior de la estructura y así evitando la corrosión de los elementos dentro de ella, como por ejemplo el acero, que como todos sabemos es enemigo del agua porque lo oxida fácilmente. Una de las desventajas de no aplicar esta técnica de curado es que el concreto, o mejor dicho, las estructuras hechas con este material, van a sufrir daños colaterales con el tiempo, que se pueden evitar haciendo este proceso anteriormente dicho. Lo que se intenta hacer con esta práctica del curado es que el concreto fragüe de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir fragüe? Que el material va a tener el mayor endurecimiento posible y se va a eliminar en la mayor cantidad la plasticidad dentro de este material, ya que las condiciones de temperatura en nuestro país no son iguales para todas las partes, ya que hay unas partes más calientes y otras frías. Por ejemplo, en la región Caribe se considera una región muy caliente, a diferencia del interior del país, que por lo general todas las partes son frías, o por decirlo así, tienen condiciones de temperaturas bajas. Existen varias técnicas para aplicar el curado. Una de las más utilizadas es el rociado, que es la aspersión continua de agua por medio de rociadores o boquillas, que proporciona un buen mecanismo de curado para el concreto, siempre y cuando la temperatura del ambiente esté suficientemente por encima de la congelación y la humedad sea relativamente baja. Esta técnica es muy utilizada para superficies horizontales, por ejemplo como placas o vigas. Fácilmente se puede utilizar rociadores de jardín o cualquier rociador que tengamos en nuestras casas, siempre y cuando tenga un buen alcance y la expresión del agua sea más o menos grande. Para esta técnica hay que ser muy
muy constantes, ya que el concreto en zonas donde la temperatura sea alta, la humedad se va a evaporar un poco más rápido, pero si es una zona húmeda como por ejemplo la ciudad de Bogotá, se tiene que tener también constancia, pero no tanto, ya que por defecto el aire tiene humedad. Otro método muy utilizado es el método por cubiertas húmedas, que consiste básicamente en colocar cubiertas de algún material que contenga muy bien la humedad, como paja, acerrín o alguna tela, para que éste funcione como un contenedor continuo de humedad encima del concreto. Pero se debe tener en cuenta que este material cuente con condiciones como que esté limpio para que no vaya a ensuciar el concreto o que no tenga algún agente químico que vaya a decolorar el concreto. Otro método es la inundación, que es el procedimiento ideal para mantener un concreto saturado o tan saturado como sea posible, con el fin de garantizar una correcta hidratación de los materiales cementantes. Es la inundación, o mejor dicho, la inmersión total de la pieza terminada de concreto en el agua. Sin embargo, por razones de espacio y manejo de los elementos, no es muy utilizado. Otro método muy utilizado es el curado a vapor, que acelera la ganancia de resistencia a edad temprana, ya que suministra calor y humedad al mismo tiempo. Según el tipo de elemento, puede ser que el curado sea a presión baja o alta. El primero se realiza normalmente a presión atmosférica y se aplica para estructuras encerradas fundidas en obra o para grandes unidades prefabricadas de concreto, mientras que el segundo emplea vapor a alta presión mediante autocables y se aplica a pequeñas unidades prefabricadas. Otro método es la de las láminas de plástico. Uno de los métodos más utilizados es la aplicación de rollos de polietileno sobre la superficie de concreto, con el objetivo de mantener la parte del agua de mezclado con el concreto durante el periodo inicial de endurecimiento. Deben colocarse sobre la superficie tan pronto sea posible, sin deteriorarla y sin cubrir todas las caras expuestas del concreto. Además, es indispensable fijarlas adecuadamente para que permanezca en contacto con el concreto durante el tiempo de curado especificado. Otro método de curado muy conocido y que es similar al de las láminas de plástico es el papel impermeable, que básicamente está compuesto por dos láminas de papel craft unidas con un adhesivo bituminoso reforzado con fibra. Generalmente, cuando el concreto ha endurecido lo suficiente para evitar daños superficiales, deberá ser saturado completamente con agua y se deberá colocar el papel con el mayor ancho que se pueda contar. Los bordes de las hojas deberán quedar parcialmente cubiertos por la otra hoja, aproximadamente 15 centímetros, y estar sellado firmemente con arena, tablones de madera o cinta adhesiva. Otra técnica utilizada es la nebulización del agua, que consiste en generar una capa de niebla artificial con atomizadores alrededor de los elementos que se pretenden curar a temperatura ambiente. Sin embargo, requiere uso de cámaras herméticas o espacios cerrados que impidan la pérdida de niebla por evaporización, lo que saldría muy costoso, por eso no es muy utilizada. Cabe destacar que los concretos arquitectónicos deben ser curados por otros métodos debido a la condensación de la humedad bajo la película plástica, que ocasiona una distribución dispareja del agua, lo cual generalmente se manifiesta de forma en manchas.